El tema tratado en este vídeo es seguramente el más importante de cuantos se pueden sacar sobre Jordi Wild y la cultura que representa. O como mínimo, es un tema del que no he visto a nadie hablar a pesar de su importancia. A pesar de su elenco de expertos, The Wild Project representa un espíritu muy enraizado en la cultura internetera. Este es uno que, a pesar de ensalzar y casi divinizar la intelectualidad, cuando lo analizamos en detalle, veremos que lo que hace realmente es despreciarla. En este vídeo vamos a hacer precisamente ese análisis. Este vídeo es un extracto actualizado del vídeo Jordi Wild y el problema del estado de la conversación pública. Ha sido resubido para facilitar su visionado y daros la oportunidad de ver partes concretas de forma autoconclusiva. No es necesario vérselos todos y tampoco vérselos en orden. En cualquier caso, en la descripción tenéis la lista ordenada de vídeos y también el vídeo original. Porque, por ejemplo, os voy a decir una cosa que no tiene ninguna lógica y que la ciencia no puede explicar. El amor. Nacho, ¿cómo estás? Nacho Amela, el retorno del niño de The Wild Project. Una pulsión antiintelectual bien disimulada. En toda esta cuestión sobre el debate hay algo que se me ha quedado en el aire y de lo que algunos os habréis percatado. Estos debates, al menos los de Jordi en concreto, suelen pecar, cómo no, de la falacia del punto medio. Esto es, la falsa creencia de que entre dos posturas contrapuestas, un punto intermedio es el óptimo. La falacia del punto medio en realidad es la asunción de que entre dos posturas contrapuestas, la correcta es la equidistante. El razonamiento aquí de fondo es más o menos ese, pero al revés. Se toma y se da la misma legitimidad a las dos posturas por el mero hecho de ser contrapuestas. Esta visión tiene dos vertientes. La primera, política. Volvemos a la ventana de Overton. La trampa es evidente. Según cómo queramos definir los extremos de una cuestión o cómo dejemos que otros nos los marquen, estamos dibujando un tablero concreto. La concreta es la vertiente, digamos, intelectual. Igualar a expertos con charlatanes o igualar posturas respaldadas por el consenso científico con posturas marginales. Ambas tienen sus peligros y se dan la mano de una forma extraña pero evidente. La convergencia entre posturas reaccionarias y ciertas movidas pseudocientíficas o conspiraciones es un signo de los tiempos que nos está tocando vivir. Esta es una cuestión bastante compleja y, como ya he hablado en bloques anteriores de la cuestión política, ahora solo me centraré en la intelectual. La lógica de fondo en esta cuestión es algo que ya he comentado en los dos capítulos anteriores. La glorificación del debate, el debate a cualquier precio, debatir todo sin cortapisas ni limitaciones. El debate como fin en sí mismo y no como medio para acercarse al conocimiento. Quien aprecie el debate de las ideas, incluso quien aprecie este hijo macabro de ese concepto que es el debate en Internet, tiene que estar en contra de ese principio fariseo de el debate a cualquier precio y los términos que sea. Igualar extremos es lo opuesto a dignificar el debate, es desnaturalizarlo. Por ejemplo, capitalismo versus comunismo. Como premisa, vale, pero ¿qué sentido tiene eso? Es una premisa tan amplia que es difícil comprender los términos en los que se tiene que dar. Habrá que acotar un poco y a partir de ahí podremos definir los términos y quiénes son los ponentes válidos. Creo que no hace falta ser muy suspicaz para saber que no soy fan de don Juan Ramón Rayo, pero no le voy a negar que es un estudioso y un experto de lo suyo. Ahora, Roberto Aquero. Bueno, no voy ni siquiera a valorar el que se le acepte como interlocutor válido. Venga, lo acepto. No pretendo ni siquiera tirar de su formación. Tiene la formación que sea, ya está. Pero lo que está claro es que su formación y conocimientos no son los de Rayo. ¿De verdad tiene sentido ponerles a debatir sobre cuestiones económicas? ¿De verdad eso es un debate igualado? ¿O lo pongo por el otro lado? ¿De verdad hay que poner a alguien que va en calidad de economista a debatir sobre cuestiones que se salen de su rama? Ahora viene el comentario con los pies en la tierra.
Pues claro que sí. Vaquero está ahí no por su formación, sino por los puntos que ha acumulado en el concurso de popularidad. Y claro que cualquiera de los dos te habla del tema que les preguntes, porque tienen un máster en todología en la universidad en la que se lo sacaron Juan del Val y Gonzalo Miró. Siendo esa la premisa para establecer un debate, pues sí. Claro, se acepta cualquier cosa. El otro caso de esa igualación tramposa de extremos en lo intelectual es la igualación del consenso científico con posturas marginales, caso del debate climático. En este la cuestión es más grave. No se trata de poner frente a frente a personas con conocimientos dispares. Aquí la cuestión va de legitimidad. Colocar frente a frente y otorgar el mismo tiempo a unas posturas y otras en temas donde el desbalance en el consenso es tan notorio es una táctica de desinformación desde su misma premisa. Además, Jordi hace una cosa aún más tramposa, que es tirar del argumento de autoridad repitiendo y destacando que el oponente al que ha llevado no es un cualquiera, y es alguien con formación y conocimiento. A ver, Jordi, está claro, solo faltaba que llevases al debate al primo de Rajoy. Pero eso es una falacia de autoridad de manual. ¿Cuántos médicos hay, por ejemplo, con posturas contrapuestas sobre cuestiones cruciales? Hace ya un rato dije lo siguiente. En toda esta visión del debate como medio para acceder al conocimiento, hay un trasfondo objetivista, ligeramente cientificista y, bueno, en definitiva, muy naif. Esto es una verdad a medias. Es cierto que todo este asunto se sostiene sobre ese objetivismo, una supuesta búsqueda de grandes verdades a partir del intercambio de ideas. Sin embargo, en lo más hondo de ese espíritu convive una naturaleza dual. En el corazón del extremocentrismo habita un espíritu relativista. En esta visión, donde se quiere tomar y aprender de todos lados, sin sesgos, y donde todo vale, lo que hay en realidad es solo una forma perezosa de asomarse a las ideas. Esto, que en lo ideológico tengo mi crítica, pero puedo llegar a aceptarlo, cuando se traslada al resto de ámbitos, toma un matiz perverso. He repetido ya varias veces lo de el debate como fin en sí mismo y no como medio para acercarse al conocimiento. Ahora me centro en lo segundo, como medio para acercarse al conocimiento. Lo que se esfuerzan en vender como un ejercicio intelectual en el que se comparten posturas y todo el mundo se enriquece con ello, no es tal cosa. Es un cuestionamiento a la intelectualidad en un sentido amplio. Desde posiciones naif. Es una pulsión antiintelectual que se reviste y vende con hipocresía a sí misma como una pretendida intelectualidad. Todo lo que he comentado al respecto del debate es el primer gran ejemplo de esta antiintelectualidad que rezuma por los 4 costados de Wild Project, pero no es el único. El siguiente ejemplo es bastante tontorrón, pero muy representativo. Jordi siente una fascinación por preguntar cosas de forma tajante y trascendental. Le flipan las dicotomías radicales y absurdas. ¿De qué preferiríamos? Si vivir en una dictadura feliz, en la cual no tenemos libertad para votar, para decidir cómo va a ir el país, pero seguridad absoluta, puedes salir a la calle tranquilo, buen nivel de vida, un bienestar muy elevado. Ojo, se nos pone filosófico, Una democracia, donde sí, podemos ir eligiendo, pues como vimos ahora, ¿no? Podemos ir eligiendo quién nos manda y quién nos representa, pero caótica, con peligrosidad en la calle, con la sensación de que esto es un puto drama. Botón. Si apretáis, matáis a un ser humano. Random del mundo, que no lo conocéis de nada. Vale. Uy, tengo un juego personal este. Pero si no lo apretáis, os arruináis absolutamente y os convertís en parias. Otra dicotomía, que no recuerdo que haya salido en The Wild Project, pero que es mítica, es la de la desigualdad. Creo recordar que es algo así como: ¿prefieres vivir en una sociedad donde todos ganen lo mismo pero ganen menos, o donde haya desigualdades pero de media ganen más? Este tipo de falsas dicotomías desprovistas de contexto son una perfecta imbecilidad. Y yo qué sé, ¿cuál prefiero entre las dos? ¡Joder! Ya que me haces elegir, dime al menos cómo está la inflación, ¿no? No sé, digo yo, ¿a cuánto está la gasolina en Barbiland? ¿Me da para pagar la entrada de un piso? Lo que más me irrita es esa falsa pretensión intelectual de ser una sesuda reflexión sobre la desigualdad, la justicia, la seguridad. Anda y vete a la mierda. Me estás haciendo la pregunta de la tarta y la polla, pero en otros términos. Pues obviamente que me como la tarta y me siento en la polla. ¿Pero qué pregunta es esa, por Dios? Es un 2 por 1. ¿Cuál es el problema? ¿Quién querría mancharse el culo de tarta? Menuda idiotez. Plantear cuestiones de ese calado, reduciéndolas a sus elementos más básicos y arrebatarles el contexto, no es el rollito intelectualoide que pretenden que sea. Es desnaturalizar la cuestión de forma pueril. ¡Ojo! Matiz importante. Si me está viendo alguien muy fan de The Wild Project, lo mismo
pretende advertirme de algo de lo que soy consciente. Estas dicotomías no son muy habituales en The Wild Project, ¿vale? No, son muy representativas de esta cuestión, pero no se dan a menudo. La mayoría de veces que Jordi pregunta con esta formulación es sobre temas más tontos, y es una broma que tiene con Albert. No, fans de Jordi Wild, ese no es a lo que me estoy refiriendo. En esos casos me doy cuenta de que se lo toman a broma y no pasa nada. Eso es una cosa muy de cultura bro que mencionaré más adelante. En el comienzo del capítulo 5, el de las entrevistas, mencioné ese argumento tan repetido que se cargaba a las tertulias para salvar a las entrevistas de la quema. Aunque no solo se basa en eso, esa idea se alimenta mucho del principio de supuesta expertitud de muchos de sus invitados. Jordi se vanagloria, saca pecho y prácticamente ha convertido en una seña de identidad y de orgullo personal el abanico de expertos, y en especial de divulgadores, que lleva a sus entrevistas a hablar de lo suyo. Bueno, hay bastante por donde empezar. No quiero decir que no esté bien llevar a expertos de lo suyo a hablar de lo suyo. Como premisa está correcto, pero hay unos cuantos problemas. De entrada, la muestra más clara de la falacia de autoridad de la que se aprovecha Jordi con sus invitados es cómo los usa como argumento en sí mismo, como cuando usó a Reverte en el tema del lenguaje inclusivo para defenderse de la acusación de que era un cuñado. Porque, claro, si piensas lo mismo que Reverte, no eres un cuñado, porque... Claro, sí, es que sí, sí. La verdad... Es que sí. Bueno. Ah, y por supuesto, Reverte es el máximo experto sobre esa movida. No hay nada de sesgo en cogerlo a él como argumento y no a otro. Y hablando de sesgos, podemos mencionar el enfoque con el que se trata a algunos de los expertos, en especial en los clips. Doctor en Economía da un gran consejo para quienes quieran invertir. Hazle caso. ¿Es buen momento para comprar una vivienda? Economista da la respuesta clara a Jordi Wild. Economista enfadado con la situación de una España llena de burocracia, chiringuitos y ministerios. No voy a valorar el estilo con el que Jordi titula los vídeos. Pero hombre, en una rama como la economía, donde la escuela de la que cada uno proviene es tan importante... Hombre, Jordi, hombre. Lo mismo, un datito relevante es que esos economistas sean Juan Ramón Rayo y Jano García. No sé, digo yo, un apellido al menos, ¿no? Un adjetivo tontorrón por ahí suelto. Economista liberal, a lo mejor. Bueno, vamos a acabar volviendo al tema de los sesgos, y eso ya se ha tratado. En otras ocasiones, Jordi lleva a expertos para hablar de temas que no son el suyo, como cuando llevó a un geólogo para hablar de volcanes, en vez de a un volcanólogo. En otras, alude a una supuesta expertitud que no existe, como cuando llevó a un divulgador que era periodista de formación y lo presentó como historiador. A lo mejor decís, bueno, estás tirando de matices, eso no significa que no sean personas formadas para hablar de las cuestiones. ¿Son matices? Sí, es verdad, pero son buena muestra de ese uso tramposo de esa categoría de expertitud de la que tanto presume Jordi y del poco respeto intelectual que tiene a la hora de la verdad. Además, si eso lo desarrollo un poco mejor después, pero el caso de Miguel Delis me parece especialmente feo. Su caso es el mismo que el de la gata de Schrödinger. Ambos son periodistas especializados en comunicación cultural y científica respectivamente. A la gata se le presenta alguna vez como física, química, bióloga o lo que sea. No, hay un trato desigual entre distintas ramas del conocimiento. Pero bueno, como digo, ya lo desarrollo luego. Y por último, sin duda lo más grave. A veces los expertos que lleva no son expertos. En un porcentaje muy difícil de determinar de estas entrevistas se cuelan simplificaciones, inexactitudes, malinterpretaciones o directamente cosas incorrectas. En algunos casos, el nivel de las irresponsabilidades que se cometen en The Wild Project es de categoría. Un mensaje muy agresivo esto, o sea, es decir, si la Consejería de Sanidad ve este podcast de Jordi Wild con este mensaje que está diciendo, no está diciendo que sea un uso fuera de indicación, está diciendo comentarios como muy a la ligera, de que de eficacia muy alta, pues a lo mejor la Consejería de Sanidad de Cataluña le da un toquecito a Jordi Wild y le dice, quita el vídeo, ¿vale? O te ponemos una multa. Solo con los ejemplos ya queda más o menos patente cómo toma forma esa pulsión antiintelectual que reviste de pretendida intelectualidad de la que ya he hablado. Así que ahora podemos centrarnos en otro gran problema de fondo aquí. Esto
Es una cuestión que a lo mejor se merecería un vídeo propio. Pero Jordi, en su empeño y vanagloria por llevar a los expertos que lleva, representa bastante bien el problema de la divulgación. Antes defendí la intención de Santaolalla frente a las acusaciones de ser un mercenario del contenido. En este caso en particular creo que es cierto, pero sí que es verdad que la divulgación en redes padece de ciertos problemas. La economía de la atención condiciona los temas, enfoques, estrategias y acercamientos al conocimiento de este tipo de creadores. Cosas como la simplificación, inexactitudes y malinterpretaciones son, si no siempre, sí muchas veces, consecuencias de esto. Pienso por ejemplo en el caso de Tamayo. Tamayo es de ese tipo de creadores que se ha ganado cierto respeto y estatus entre distintos grupos por la labor periodística inmersiva que hace. Hace cosa de un año, en septiembre de 2023, Tamayo cayó en el intento de hacer un circo bochornoso al estilo de Vosotros sois mi película de Wismichu intentando tender una trampa a otros creadores. Reconozco que me reí bastante con el vídeo final porque en un momento entrevistaba al mismo Wismichu y le decía algo así como creo que no es muy buena idea esto que estás intentando y que no te va a salir como lo piensas. Sí, creo que en este tema hay que escuchar a Wismichu, sí. Todo este circo, por parte de Tamayo, en realidad es la forma que tuvo de generarse autobombo de cara al comienzo de una nueva temporada de subir contenido. Es un caso muy particular, pero ni siquiera necesito centrarme demasiado en la evidencia anecdótica. Es evidente cómo hay una tendencia clara entre los divulgadores en la que están sujetos a la lógica de la economía de la atención, más cuando su labor profesional es esa, y es así hasta en el más profesional de los casos que se nos pueda ocurrir. En todo esto hay una segunda cara que siempre me ha puesto un poco de los nervios y que de hecho debo haber comentado de pasada en algún vídeo. Me saca un poco de quicio cómo este grupete de TERS, Jaimes Altozanos y Quantum Fractures son utilizados. Las televisiones a veces tiran de ellos como el recurso de esto le interesa a los jóvenes, pero estos son youtubers buenos, youtubers dignos, son el buen salvaje, no como esos que se graban haciendo el chorra. Bueno, lo que hacen estos sigue siendo una forma de entretenimiento muy similar, vale que también aporta otras cosas valiosas, pero está sujeta a las mismas contradicciones y limitaciones que los otros youtubers bárbaros y salvajes. Después de esta disertación, volvamos a lo anterior. ¿Significa lo dicho que todos los divulgadores o todo lo que tienen que decir estos está mal? Evidentemente no. Hay muchas de las entrevistas de este tipo que son muy valiosas e interesantes. Pero la pregunta es, ¿cuántas lo son y cómo tenemos la manera de saberlo? De entrada, esta es una cuestión sobre la que Jordi se desentenderá, porque él solo hace entretenimiento y no está aquí para educar a nadie, y eso es un efecto colateral. Obviamente, como él encima saca a pecho este elenco de expertos, no compramos ese marco. No vale la ley del embudo. Entre Jordi y su audiencia se establece un pacto tácito que no funciona por ninguna de las dos partes. Por la de Jordi sería un principio en el cual él se convierte en un aval de credibilidad del entrevistado al que lleva. Sí, sé que es una idea bastante jodida, pero es así. Para mucha gente, que salgas en The Wild Project es un argumento de autoridad. Con los ejemplos que he dado, está claro que ese aval no ofrece las garantías como para confiar en ello. Si no se aplica ese principio de responsabilidad por parte de Jordi, tendría que aplicarse en un principio de verificación por parte de su audiencia. Teniendo en cuenta que Jordi reniega activamente de la parte que le toca, la conclusión más lógica es que Jordi debe contar con que la audiencia cumpla lo suyo. Pero claro, no sé si sois conscientes de lo que esto supone. El título de este apartado puede sonar paternalista. El público no está preparado para recibir todas las opiniones de cualquiera. Bueno, no es una cuestión de paternalismo. Esto es obvio. No puedes esperar que el espectador contraste todo en detalle. No hay por dónde coger eso. I think the idea of trusting your viewer to go fact-check everything you say is irresponsible and naive. El único salvoconducto que se puede dar aquí es que el espectador tenga conocimientos previos y, a ser posible, no básicos sobre el tema en cuestión. En estos casos, aún podrá sacar cosas interesantes y, presumiblemente, tendrá herramientas para discernir la información recibida. Pero claro, esto ya es poner unos condicionantes que, si encima tenemos en cuenta la variedad temática del podcast, a la fuerza, la abrumadora mayoría de veces no será el caso. Todo esto, por cierto, no aplica solo a las entrevistas. También aplica bastante bien a los debates. En el debate climático hubo un comentario que lo dejó bastante bien explicado. El problema de traer debates así es que el oyente no tiene formación alguna para poder valorar si un argumento es válido. No entiende de ciencia.
dirá que los científicos se equivocan, tienen intereses detrás, etc. Cosa que puede aplicar en temas con poca evidencia y metodología cuestionable. Pero cuando hay un cuerpo de evidencia con mucha replicación y calidad de los estudios, no es algo que vaya a cambiar, si acaso se matiza. Si las entrevistas padecen de un exceso de confianza en el argumento de autoridad, a las tertulias les pasa exactamente lo contrario. Al hablar sobre ellas y la base sobre la que se montan, ya hablé de ello. La premisa es poner a cualquiera a opinar sobre cualquier tema. Podríamos pensar que esto va de lo que dije ya sobre la democratización, lo defendido como algo bueno de nuestro tiempo. El problema es que esto esconde una trampa crucial. Que todo el mundo pueda opinar no significa que todo el mundo tenga que opinar. Sí, ya sé que esto lo defiende el propio Jordi como el clip que puse antes, pero como tira de él de forma oportunista, no me da la gana aceptárselo. Lo que esconde esta lógica de que todo el mundo se abra a opinar de todo es, de nuevo, un relativismo infantil. Si todas las opiniones son aceptables, respetables y merecen ser escuchadas, se están igualando todas entre sí. Por mucho que yo sea el primero en defender que la democratización de la conversación es positiva, esto no es incompatible con reconocer lo evidente. No todas las opiniones valen lo mismo. Pero claro, no podemos considerar a Borges como un lector cualquiera. Borges tiene un valor atributivo, no distributivo, porque lo que diga Borges no vale lo mismo que lo que diga cualquier comentarista de Facebook. Lo mismo, sobra decir esto, pero por si acaso. No estoy negando el derecho a nadie a ejercer esa libertad. No se trata de que solo puedan opinar expertos. Eso sería caer en la falacia de autoridad que acabo de criticar. En unos casos es por exceso y en otros por ausencia, pero ambos son las dos caras de la misma moneda del ataque a la intelectualidad. Decir que no todo el mundo tiene el deber de opinar es aludir precisamente a esa libertad. Es apelar al sentido de responsabilidad que implica la libertad. La libertad de opinión implica también la posibilidad de hacer el ejercicio activo de decir no tengo por qué opinar de esto. Ya hablé de la glorificación del debate que se convierte en un fin en sí mismo. Aquí ocurre lo mismo. Es la glorificación del diálogo en general. Mucha gente que estoy viendo, pues anecdóticamente, tira para el mismo sitio. ¿Cuál es la clave de eso? Hablarlo. Al menos hablarlo. Luego, que se demuestra que no tiene nada de factible, que todo es falso. Vale, pero se ha hablado el tema. ¿Sabes lo que pasa? Que lo que tendría que hacer todo el mundo es hablar de ello. Y dialogar y debatir sobre ello. Eso es lo que tendría que hacer. No que sea un tema tabú, que para muchos lo es. Y no tendría que ser así. Esta apelación constante al ejercicio de hablar, otra vez, se hace sin propósito ni enfoque. Hay que hablar, vale. Te lo compro. No estoy en contra del debate. Pero, ¿quién tiene que hablarlo? ¿Tú en tu tertulia de barra de bar? ¿Tú sin información ni conocimiento de verdad? ¿Tú con tus sesgos? ¿Y en qué espacios? ¿En los 1001 podcasts de internet? ¿Ese es el lugar en el que hay que hablar? ¿No te planteas las consecuencias de ese hablar por hablar? ¿Que gente sin conocimiento procese información sin filtro? ¿O que esa conversación continua, repetitiva e interminable no avance hacia la comprensión de nada, sino que sea solo sumar frecuencias incoherentes a la caja de ruidos en la que hemos convertido a la conversación pública? Ya no es solo una cuestión general del estado de la conversación pública. Aquí sí que pienso en algo muy personal. La pregunta que suelen hacer es, ¿hay que debatir? Cuando no pocas veces la pregunta en realidad es, ¿soy yo quien tiene que estar en este debate? ¿Soy yo quien tiene que moderar este debate? ¿Estoy preparado para ello? ¿Estoy preparado para un cara a cara con X persona? ¿Se puede querer aprovechar esa persona de mí para colocar un mensaje? ¿Qué implica todo ello? Jordi tiene cierto fetiche por una situación hipotética que ha sacado varias veces como argumento. Por ejemplo, a mí gente como Hitler parecen historias apasionantes su vida. Alguien que trajo solo desgracias, pero como historia, como interés, vamos, me fascina. Me encantaría haber podido hablar con él. Entiendo lo que quiere decir, ¿vale? Además, ya lo dije antes, es comprensible. Si tuvieses la oportunidad de hacer una entrevista como esa, no la podrías dejar pasar. Pero la única pregunta que se hace Jordi es si lo haría o no. ¿Qué pasa con el resto de preguntas? ¿Para qué hacerlo? ¿Con qué fin? ¿Sería yo de verdad la persona adecuada para eso? ¿Por qué accedería a ser entrevistado y qué estaría sacando de mí? ¿En qué nos beneficiaría a todos como sociedad que se hiciese tal cosa? No pretendo responder a esas preguntas. Lo dejo a criterio de cada uno. En última instancia, quien tiene que hacérselas, claro está, es Jordi. Seguramente, si se las hace, llegaría a la conclusión de que por supuesto sigue siendo lo más lógico hacerlo y por supuesto que él está más que preparado para hacer eso. Bueno, como digo, queda al criterio de cada uno valorarlo. Toda la crítica que acabo de hacer
al carácter antiintelectual de el que se plantea este altavoz no desaparece y apenas se matiza con esto que voy a decir. Ahora bien, sí que hay algo en todo esto que me parece positivo, bueno, interesante como mínimo. Antes comparé las tertulias con una charla de bros en el parque. Una charla grabada y subida a internet para millones de personas, con lo que eso implica. Implica una buena cantidad de cosas malas que ya he detallado. También implica otras tantas buenas. Democratización, etcétera, etcétera. Dentro de esto último, y separándonos de la responsabilidad que tenga Jordi al verter sus opiniones, si no valoramos eso, me parece interesante escuchar lo que tienen que decir personas como Jordi. Nos empeñamos en ver este tipo de altavoces como origen de ciertas cosas. Y tienen mucho de eso, de origen y causa. Son parte de un contexto mediático que alimentan. Pero no son solo eso, y ni siquiera estoy seguro de que sean mayoritariamente eso. Jordi y las opiniones que él emite tienen más de consecuencia de nuestro contexto que de causa. Ya lo he explicado, la supuesta ausencia de enfoque en Jordi lo convierte en una esponja de la idea del sentido común en mayúsculas. Jordi es el canario en la mina, es un aparato repetidor de una forma de ver el mundo para la cual tenerlo haciendo lo que hace es útil. Su altavoz nos permite acercarnos a ella y comprenderla. Esa es, en el fondo, la premisa de todo este vídeo. De hecho, bueno, no voy a entrar ahora en detalles, pero estos meses de exposición intensiva a Jordi me han ayudado a entender la forma de ver el mundo y de razonar de ciertas personas de mi entorno que me resultaba un poco confusa. La continua perorata de Jordi en defensa del debate y el diálogo, aunque podamos criticarla por cómo la ejecuta, nos puede hacer pensar que, bueno, al menos la intención de Jordi es honesta. Lo hará mejor o peor, pero realmente quiere aprender y ampliar conocimientos y tomar otras perspectivas. Otro aspecto en el que Jordi también insiste a menudo es la necesidad del espíritu crítico. Cuestionarte tus convicciones, enfrentarte o hablarlas y debatirlas. Todo se puede hablar. Si crees que hay algo intocable, estás diciendo que ya sabes todo lo que se necesita saber sobre ese tema. Justo la receta para no volver a cambiar nunca más. Pero de nuevo, la intención expresada por parte de Jordi no encaja con la intención revelada. Cuando decidí que iba a escucharme todos los episodios desde el principio, me impuse por escrito una máxima. No debo señalar contradicciones temporales de Jordi. Las contradicciones que he señalado son contradicciones simultáneas en el tiempo, cosas que dice indistintamente según la vara de medir que le convenga. Si hace 2 años decía algo sobre un tema y ahora dijese algo distinto, eso no es una contradicción, es un cambio de opinión. Por poner un ejemplo que ya he mencionado, el tema del debate de Tartaria. Hace unos meses tenía una postura muy marcada y no solo la cambió, sino que la explicó y defendió. Eso es una flexibilidad que me parece hasta saludable. Incluso un cambio injustificado de parecer, pero alejado en el tiempo, me parecería medio aceptable. Si produces entre 6 y 8 horas de contenido sin cortes todas las semanas durante 4 años, algo así entra dentro de lo esperable. Escuché un episodio, y otro, y otro, y otro. Esa máxima de la que partí fue, no diré que fuese una sorpresa, pero sí fue llamativo. Jordi cambia muy poco de opinión. Bueno, poco. Jordi no ha cambiado prácticamente un ápice de su forma de pensar en estos 4 años. A ver, entendedme, Jordi tiene su marco, sus ideas, sus convicciones, y es legítimo. No estoy diciendo que Jordi tenga que comprar el discurso woke, que empiece a usar el género neutro, que pase a llamarse Jordi doméstico, o que el Dogfight Wild Tournament tenga que ser autogestionado, asambleario y ecosostenible. Un deseo por tener un espíritu crítico no es contradictorio con ser coherente con tu marco mental. Puede ser incluso como una muestra de honestidad intelectual. Pero es que insisto, lo de Jordi no es un marco mental consistente, pero abierto a la crítica. Lo de Jordi es un mazacote impermeable. En la primera charla en la que estuvo Fonseca, muy al principio de todo, Jordi sacó todo este discursito de los parlamentarios van ahí y no hacen nada más que darle a un botón y cobran mucho. Fonseca, que no es precisamente un defensor de la clase política en ese sentido, sí que es alguien que ha estado cerca de eso, conoce esos ambientes y es un experto.
Le dio una explicación realista y sin cuñadismos del trabajo parlamentario, del funcionamiento de las comisiones del Congreso, del trabajo más allá del hemiciclo y de cómo se reparten. Hace un par de meses saltó la polémica de Unzué y los enfermos de ELA en el Congreso. Para quienes no lo recordéis, se quejaron de que solo estuviesen un 5% de los diputados para escucharlos, y se hizo muy viral con el discursito antipolítico. Bueno, los diputados que estaban escuchándolos eran los que tenían que escucharle, que son los de la comisión, y también estaban el ministro del ramo. Estaba la representación política que corresponde a la situación y que es fácil de entender con la explicación de Fonseca. ¿Creéis que Jordi, al comentarlo, usó algo de lo que aprendió en esa charla y tuvo una visión distinta? Pues no, obviamente no. Tuvo la visión cuñada y ramplona que cabía esperar y ¡ay, qué malos y qué vagos que son todos los políticos! No quiero ser tramposo. Entre ambos programas hay 4 años de distancia. Es tiempo más que suficiente como para que no se acuerde. Ahora bien, lo que he cogido no es una mera opinión, es información concreta de una fuente con conocimientos en la materia, un experto de los que tanto le gustan a Jordi. Si bien Jordi no ha cambiado sus posturas, lo que sí ha hecho en estos años es ampliar conocimientos. Jordi sí ha adoptado las cosas que le han ido contando los distintos divulgadores y las ha usado en tertulias posteriores cuando salía un tema relacionado con algo que se hubiese hablado en las entrevistas. Pero claro, esos son conocimientos concretos y empíricos sobre disciplinas de verdad, información sobre ciencia, tecnología y cosas del estilo. Eso de las ciencias políticas, bueno, que hayas participado en campañas electorales y conozcas el funcionamiento del Congreso no significa nada. Eso es una opinión, no conocimiento concreto y contrastable, ¿no? ¿Veis a lo que me refería con el trato desigual de Jordi a unas y otras ramas? Pero la cosa no se queda ahí. Jordi, por el motivo que sea, no habrá asimilado ese conocimiento. Pero es que lo que demuestra la posición real de Jordi al respecto es la actitud que tomó durante la propia conversación. Jordi se puso a rebatírselo y explicárselo y ni siquiera en la conclusión cedió un poco, sino que dijo que en la práctica él no se creía que fuese así. Insisto, por si no ha quedado claro, un tipo que ha participado en campañas electorales, que conoce el funcionamiento de nuestro sistema parlamentario, que es experto sobre ello, te está explicando una información concreta y contrastable. Y tú se lo rebates. Eso es una falta de respeto. No necesariamente al interlocutor, porque no lo hizo en malos términos, pero sí al conocimiento que te está intentando transmitir. Pero es que claro, hay que entender a Jordi. Es que el interlocutor está diciendo algo con lo que él no está de acuerdo. Y hasta ahí podíamos llegar. Pero claro, cuando el interlocutor dice algo que nos gusta, como en el caso de Reverte y el lenguaje inclusivo, ahí sí lo usamos como argumento de autoridad. Me he centrado mucho en un caso muy claro por lo concreto y objetivo, pero no creo tampoco que sea aceptable ser impermeable al cambio de postura en cuestiones que sean más opinables. Ya lo dije antes, Jordi es un mazacote impermeable a las posturas contrarias. Lleva 4 años hablando de los mismos 5 putos temas. Los mismos. Todo en los mismos términos, desde que empezó. No estoy exagerando cuando digo que no ha cambiado un milímetro su posición en la gran mayoría de ellos. Es que encima, siempre que saca el tema de turno, argumenta siempre de la misma forma que las veces anteriores. Jordi ha hablado con mucha gente en estos años y ha ido sacando recurrentemente los 5 mismos temas. La mayoría de veces, los entrevistados casualmente han validado y reforzado la posición de Jordi. También ha habido excepciones notables y honrosas. Por enésima vez, le reconozco la honestidad en su intención por escuchar todos los puntos de vista. Lo único que falta es que intente aprender algo de ellos. La mayor demostración de la farsa detrás de la intención de evolucionar y hacer avanzar la conversación pública es el propio Jordi. En la práctica, ese ejercicio consiste en presentar continuamente su opinión ya conocida sobre ciertos temas, casi como una performance. Ni siquiera consigue profundizar en sus propias opiniones. Siempre las defiende igual. No quiero reiterarme, pero es que encima la voluntad revelada de Jordi, por su nula capacidad de absorber conocimiento opuesto al suyo, contrasta tanto, pero tanto, con la voluntad expresada y ese continuo llenarse la boca con las bondades del diálogo y la escucha es tan, pero tan irritante que... En fin. Pero aún, amigas, nos queda lo mejor, el ejemplo definitivo, el remate,
la cumbre, la guinda del pastel de esa pulsión antiintelectual que se encuentra en cada esquina de The Wild Project, su esencia más profunda. La variedad temática de The Wild Project, ya lo dije, es incontestable. Esto, unido al formato largo y sin cortes, genera la idea de The Wild Project como un repositorio amplísimo de conocimiento. Yo creo que estás haciendo una cosa que es, de verdad, o sea, estás haciendo la universidad virtual. No quiero ser injusto. Sí que creo que, de forma individual, y por supuesto no sin trabajo del espectador, ciertas entrevistas de The Wild Project ofrecen algo cercano a eso. Si por ejemplo quieres informarte sobre Tupuria, te tienes que escuchar esa entrevista. Es un testimonio de un valor innegable. O si quieres informarte sobre cine, la entrevista con El Basado, con Maquiavelo o con Rodrigo Cortés son muy valiosas. Pero The Wild Project no es eso. The Wild Project no es este o aquel programa. The Wild Project es el conjunto. Es esa rueda continua, imparable y caótica de temas y conocimientos desordenados. The Wild Project es Jordi y el formato de The Wild Project en general representan un espíritu muy enraizado en la cultura de Internet, que es el de querer saber de todo y abarcar todo, pero sin el esfuerzo necesario para conocer en profundidad. Juntando todos los asuntos que se tratan en The Wild Project, tenemos un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad. The Wild Project es la quinta esencia de intentar saber todo lo posible haciendo el mínimo esfuerzo posible. Te ofrece la información justa y necesaria para poder dar la turra sobre todos los temas calientes en la cena de Navidad, pero no para conocer realmente de nada. Todo esto también se traslada a la actitud con la que este tipo de gente se acerca al conocimiento. El tipo de gente que tiene esta forma inquieta de conocer es ese tipo de gente que está excitadísimo por saber sobre todo. Ahora, si le pides que tome apuntes de aquello sobre lo que quiere aprender, lo mismo te mete una hostia. Va tomando notas y tal. O sea, hay un trabajo ahí. Sí, claro. Y yo me considero muy Sí, eso. Sí. Toma notas en directo. Bueno, sí, iba apuntando, iba explicando. Espérate, eso, tío. En serio, tío. ¿Hace eso? Os prometo que cuando se me ocurrió la frase esta de los apuntes, no había llegado aún a este episodio. Cuando escuché esto casi pego un berrido. Mira, Albert, mira, ¿ves esto? Yo he tomado apuntes hasta de así. He tomado apuntes hasta de así es la puta vida. Ya te digo yo que así es la puta vida. Debo ser el único trastornado que se ha leído Así es la puta vida, tomando notas. Es el momento de unos cuantos matices. Hay algo en toda esta idea que veo entendible y respetable. Puedo asumir y aceptar lo bueno detrás de querer saber un poco de todo. Incluso, bueno, dentro de todas las opciones posibles, es verdad que un formato como el de The Wild Project permite cierto grado de indagación. Lo que ya he dicho de que por individual puedo llegar a aceptárselo. Hay otras ideas que entran en esto de un océano de conocimiento de 1 centímetro de profundidad que son peores, como la mítica de yo me informo y aprendo con TikTok. Bueno, si alguien os dice algo así, no le preguntéis su opinión sobre absolutamente ningún tema. Así que, sí, dado el panorama, este tipo de podcast puede salir más o menos bien parado, pero es que siguen siendo parte de lo mismo. Y encima, esa sensación de la amplitud de conocimientos que ofrecen les hacen ser vistos y reivindicados de una forma que... En fin... Internet está permitiéndonos educarnos a nosotros mismos. Yo con Internet he aprendido muchísimo. Se critica mucho Internet, pero yo con Internet he aprendido muchísimo. Además, esa es otra. Esta idea de dignificar el conocimiento adquirido por Internet suele ir un poco de la mano de despreciar fuentes tradicionales de conocimiento. Jordi tiene una frase mítica que repite un montón, y es esto de que la escuela está anticuada porque es un sistema que se inventó en la Revolución Industrial y no está adaptada a los nuevos conocimientos. A ver. Razón no le falta, ¿vale? A la premisa. Pero cuando intentas tirar del hilo, lo que suele significar es que hay que enseñar a los niños a contar calorías y macros y a hacer la declaración de la renta. Uy, es que lo de la declaración de la renta me encanta. Venga, sí, espabilao. Ve y explícale a un chaval de cuarto de ESO cómo hacer la declaración de la renta y a ver el caso que te hace. O bueno, que digo, de un chaval. Imagínate tú, José Luis, cuando estabas en la ESO, que te intentan explicar la declaración de la renta.
No atendiste a cuando explicaron las ecuaciones de segundo grado que entraban en el examen. Ibas a atender al IRPF por los cojones tuyos. Venga, hombre, de verdad. Es que esto es a lo que me refiero. Me pones a un matemático o a un geólogo con un micro en una charleta a explicar cosas que se dan en bachillerato. ¡Ñom, ñom, ñom, ñom! ¡Qué divertido! ¡Qué bien me lo paso aprendiendo así! A ver, ¿de cuánto te acuerdas en una semana de esa explicación tan diver? Ahora, ¿me pides estar en clase y tomar apuntes sobre el mismo asunto? Venga, artista, nos vemos, me voy a dormir, ¿vale? En el mejor de los casos, esta forma de ver el conocimiento es un signo triste de nuestro tiempo. Tenemos a nuestro alcance una capacidad de conocer y aprender descomunal, pero no estamos hechos para absorberla y procesarla en condiciones, y encima parece que tengamos que estar al tanto de todo. Manejar todos los temas, ser opinólogos todoterreno capaces de desenvolverse donde sea necesario. En el peor de los casos, la idea detrás de esto es una forma mediocre de acceder al conocimiento. Si solo se quedase en esa baza recurrente de Jordi de que solo es entretenimiento, seguiría sin verlo con buenos ojos, pero me parecería más pasable. Cuando encima va acompañada de toda la cantinela orgullosa que ya he explicado, es bastante irritante. Apunte final. ¿Lo mismo pensáis? Que bueno, más allá de los conceptos teóricos en torno al hecho de aprender, esto tampoco es algo que tenga mucha incidencia real. Bueno, no puedo medirla, pero sí que creo que la tiene. ¿Recordáis que hace un rato dije que el acercamiento a Jordi me había ayudado a entender la forma de ver el mundo y de razonar de ciertas personas de mi entorno? Bien, esto se me ha dado para lo bueno y para lo malo. No puedo entrar en detalles, porque si entro en detalles, I am in big trouble. He empezado a percatarme de que hay gente que explica cosas que es como... Estoy medianamente seguro que lo ha escuchado en The Wild Project. Que no es un tema que maneja, pero que con lo que ha escuchado le vale para intentar explicarlo y está haciendo la del teléfono escacharrado. Y aun con esas, eso no le impide explicarlo con un convencimiento fuerte. No puedo dar detalles y además sobre los seguidores de Jordi, bueno, aún queda vídeo por delante. Reconozco que en este proceso ha habido momentos de debilidad, algo parecido al síndrome de Estocolmo. No veo con buenos ojos esta forma de Jordi de tratar el hecho de conocer y aprender, pero como ya he explicado, tiene sus matices. Jordi, con todos sus defectos y sesgos, sigue siendo una persona interesada en aprender, incluso más que eso. No os voy a mentir. Antes de verme todo The Wild Project, pensaba que Jordi era un tontaco de categoría. Un cuñao, un cansino, un pelmazo, un merluzo, un cenutrio, un simple, un... Bueno, ya habéis pillado la idea. Empecé a verle y escucharle, y al principio me siguió pareciendo igual de tonto. Seguí escuchándole y ya no me parecía igual de tonto. Me parecía más tonto incluso que al principio, pero seguí escuchándolo. Pasaron los programas, empecé a conocerle más y empezaba a ver un run run de fondo que me decía otra cosa. Esa idea de un perfecto ceporro empezaba a desdibujarse. 80 programas, 90, 100, 110, 120. A lo largo de todos ellos fui conociendo a otro Jordi. Uno interesado por conocer, escuchar y aprender. Incluso uno con más bagaje del que pensaba. Jordi, por ejemplo, maneja más de cine de lo que pudiese pensar al principio. Las referencias de las que suele tirar son las típicas, pero se ve que no son las clásicas que tiene. Los episodios pasaban, esta idea empezaba a calarme. Y entonces llegaron Ajax y Brock. Los episodios, porque sí, fueron 2 episodios, una tertulia y una entrevista. De estos 2 más tuerzos, son fácilmente de lo peor que he tenido que escuchar en toda mi santa vida. La tertulia, en fin, todas las críticas que he hecho a la tertulia al opinar por opinar, a esa dinámica de lanzar temas aleatorios, bueno, si queréis torturaros viendo un caso clínico de todos esos defectos, poneros ese episodio. Pero cuidado, que la entrevista no fue mucho mejor. Hablaron mucho de ellos y de su vida, pero se metieron en otros muchos más temas. Bro, hermano, bro, escúchame, bro. ¿Cómo nos van a afectar la posición de las estrellas y la luna? Bro, si somos agua y están las mareas. Bro, escúchame.
Los aliens nos están viendo, hermano. Te lo digo yo. Los momentos en los que ha habido más avistamientos es en la era nuclear y en la pandemia. Bro, eso es como si eres un profesor y los chavales están en el patio y escuchas un estallido. Y hay mucho jaleo, pues te asomas a mirar. Si de repente todo se queda en silencio, también te extrañas y te pasas a echar un ojo. Bro, te lo digo de verdad, nos están viendo, bro. Hermano, nos estamos volviendo gilipollas. Esta sociedad de redes sociales nos está comiendo el tarro. Hermano. El otro día vi una noticia de cómo será el humano en 100 años cuando avance la evolución y flipas, hermano. Nos vamos a volver una mierda por culpa de los móviles. Hermano. Me cago en tu muerte por el pescuezo y le da una somanta de palo. ¿Y cuál creéis que fue la reacción de Jordi ante esta sarta de imbecilidades? ¿Eso crees? Qué interesante. Esto puede entrar dentro de lo esperable. Ya hablé antes de esa actitud de Jordi en las entrevistas. Este sería uno de sus ejemplos más bochornosos. Pero es que Jordi llegó a decirles: vosotros, que se nota que estáis demostrando que tenéis mucha cultura, que os preocupáis muchísimo por culturizaros, ¿de dónde os viene esa inquietud? Jordi. Hermano, Jordi Carrillo de Albornoz Torres. Hermano, ¿qué dices? ¿De qué cojones estás hablando? Bailarle el agua a estos dos deforestados siendo generosos es colaboracionismo con crímenes de guerra contra la salud de la conversación pública. Y siendo justos es demostrar que eres igual de merluzo que ellos dos si no te estás dando cuenta del arsenal de barbaridades que están soltando. Que alguien sea tonto tampoco es un problema. Así hemos sido concebidos en la viña del Señor y tenemos que amarnos y respetarnos. Lo auténticamente irritante de esta charla y del propio Jordi es que encima no es que piensen que tienen ciertos conocimientos sobre lo que sea. Es que se creen súper listos. Se piensan que están viendo una verdad revelada que el resto no ve. Y encima se esfuerzan en complicar los términos de la conversación en una especie de alarde. Hay un concepto que cuando lo escuché fue una revelación, Dampífani, que se traduciría a algo así como tontifanía. Es la comprensión de que la razón por la que una conversación está siendo difícil de seguir el hilo es porque la persona con la que estás hablando es idiota. El ejemplo más claro de Dampífani en The Wild Project: toda una serie de debatillos intelectualoides ridículos. Vale, y la pregunta que os hago, entramos en filosofía avanzada, la pregunta que os hago es: si tú crees que es real, ¿no pensáis que la realidad que vemos no es más que la realidad que vivimos? Sí. No es más que una interpretación que hace el cerebro de los datos sensoriales que nos están llegando. Por eso estoy dentro del marco. ¿Y cuál es el mundo real? ¿El que estoy viendo yo con que esto es negro? ¿O el que ve, por ejemplo, un murciélago que va a ultrasonidos y realmente no ve las cosas con los ojos, pero se hace un mapa Es que ni mental? uno ni otro. O sea, para ti la realidad se podría igualar a la única opción que tienes. O sea, a las perspectivas que te ofrecen ese o mismo... sea, lo que determina si una cosa es real o no es si tienes más opciones. O sea, si tú pudieras ver el mundo en dos tipos de colores y tú pudieras elegir en qué tipo de color quieres ver, habrían dos realidades para ti. Sí, pero no elegir que existan. O sea, no ¿Pero qué existe la realidad o no? Existe la realidad de cada uno, sí, existe lo... Existe. Pero la realidad, si no es observada, ¿existe o no existe? O sea, estoy metiendo muchos embrollos. Tiene que estar, yo creo que tiene que estar... Existe, it's happening. It's happening, pero el murciélago lo ve distinto. Pero ¿cuál es la realidad? ¿Cuál es la realidad? ¿Lo que estamos viendo de forma fehaciente o la cantidad de átomos, materias subatómicas que ahora mismo están conformando todo esto? ¿Qué es la realidad? ¿La realidad es el tejido del universo o la realidad es lo que podemos ver, tocar, escuchar? Cada persona interpreta diferente. Totalmente. Por lo tanto, cada persona tiene una propia realidad. Por lo tanto, la realidad no es algo inherente, o sea, no es algo único. No es algo universal. Tiene que estar... O sea, pincha porque me estoy haciendo el culo. O sea, estoy poniendo en un embrollo. Es una pasada, lo que estamos hablando. A mí me encanta. Me encanta, tío. Es que es para reflexionar, ¿eh? Voy salpicando para que la gente en su casa vaya... Otros ejemplos de Dampífani, y estos de gama media-baja. Esta cosa de usar palabras medio inventadas y enrevesadas donde no toca.
decir, una más ironía. Obsceno. Mal. Sí. A Jordi le encanta meter palabras como socio lo que sea, sociopolítico, sociocientífico, socioeconómico. A veces son palabras que se inventa y otras existen, pero incluso cuando existen las usa sin criterio porque le suenan bien, cuando podría decir solo social o económico, por ejemplo. Otra más como esta. No recuerdo habérsela escuchado a Jordi, pero me toca mucho las narices. La gente que usa plausible en sustitución de posible. Plausible, amigos, no es igual que posible, pero con más letras. Significa otra cosa. Si vas a hacerte listo usándola, aprende al menos su significado. Más ejemplos. La burrada de lo del aborto hasta los 8 meses. Sí, tiene ese punto de Dan Epiphany por la parte de revelación de que la persona que estás escuchando es rematadamente tonta. Más ejemplos. Yo llegué a la cocina, ¿vale? Y me encontré un charco en medio de la cocina. Y dije, coño, el gato me está marcando. Día siguiente, pum, charco. Día siguiente, pum, charco. El gato me marca. Lo castré. Llamé al veterinario y dije, urgente, me está marcando. Lo castro, al día siguiente, otro charco en la cocina. Too late. Fue tarde. La nevera perdía agua. Bueno, esto no sé si sería exactamente Dan Epiphany, pero... ¡Too late! ¡Too late! Es una barbaridad tan gorda que tenía que meterla, sí o sí. Es que Albert es tan rematadamente tonto. ¡Qué barbaridad! Es broma, Jordi, broma. Es toda una performance, ¿vale? Una performance, no eres tonto. Tampoco es tonto Albert. Jordi Wild, por favor, si ves este vídeo, no te enfades conmigo y no me lo tires por copyright o alguna movida así. Ay. Después de todo esto, voy a intentar ser un poco matizado. Lo que pasa con Jordi es que tiene 4 ideas vagas sobre muchos temas. Es el conocimiento mínimo e indispensable para poder ponerse a opinar. Pero muchas veces son opiniones que no resisten un análisis mínimamente serio. Y ojo, nos pasa a todos, ¿eh? Por ejemplo, lo de las palabras grandilocuentes. Eso es algo que cada uno tiene sus dejes propios. A mí, por ejemplo, aunque me daba mucha rabia cuando lo escucho en otros, tengo muy arraigado lo de usar literalmente para dar énfasis y no para decir que algo no es figurado. Lo que pasa es que a Jordi le pasa mucho eso, y una parte sustancial de The Wild Project se fundamenta en esa actitud. Habría otro caso que al principio consideraba que era Dan Epiphany, pero bueno, Jordi no pregunta demasiado mal. Pero cuando lleva divulgadores en medio de todos los temas, suele preguntar auténticas idioteces. Cuando dije lo de tener a un matemático o a un geólogo para preguntar cosas que se dan en el instituto, era literal. Aquí el literal está bien usado. Jordi también es fan de preguntar por temas que... En fin, recuerdo cuando llevo a un paleontólogo y le pregunto si existía el monstruo del lago Ness o, con el supuesto historiador, que no era tal, de reclamo usó varios mitos y tontadas. Hablando con amigos cercanos que siguen The Wild Project, me han hecho cambiar mi visión al respecto. Que Jordi pregunte y haga la performance de interesarse o sorprenderse por ciertos temas no significa que le pregunte de verdad. Puede que sí, pero no necesariamente. Jordi está en una charla y las preguntas que hace es porque le interesan, pero también hay cierto punto de pensar en cosas que puedan interesar. Jordi no es tan narcisista como para preguntar solo lo que a él le importe, y no es solo por un potencial interés para la audiencia. Esa forma de preguntar de Jordi establece ciertos altibajos, con varias funciones. Primero, a gente que tenga menos idea o que le cueste seguir el asunto, esos altibajos le permiten seguir el ritmo de la charla y sentirse un poco más listos por entenderlo. Y segundo, este tipo de preguntas de chichinabo también permiten cierto lucimiento y comodidad al entrevistado. Son una clave más dentro de las dotes de Jordi para amenizar las entrevistas y hacerlas más agradables. Lo que acabáis de ver, os recuerdo, es el 5º capítulo de una serie de vídeos sobre Jordi Wild y el estado de la conversación pública. Esta serie es una versión actualizada del vídeo original que subí en su momento. Para ver el vídeo original, el primero de esta serie o el siguiente, os dejaré los enlaces en pantalla y en la descripción. ¡Comed bien! ¡Poneos fortísimos! Y a roquear siempre. Y con esto me despido.